Activa el audio. Dale. ¿Está llamando por teléfono? No, es un teléfono de Picasso. Ya sabía que era eso. Están experimentando. Ah, sí, ayer. Es seguro. Ajá. Chica, yo no sé si es que ellos me oyen a mí. ¿Sí? No, aquí estamos aquí. Oh, hay una carreta se me hace. ¿Qué falta? Por hacer el brinco, ella es la jefe del servicio de tecnología del hospital y la está entrando, ¿no? Ya entró. Buenas tardes, ¿se conecta? Buenas tardes. Le voy a agradecer a los que vienen entrando que utilicen su teléfono para escanear el código QR. Y los que están en Zoom, por favor, pueden escanear el código. Sí, ¿verdad? Creo que se tienen que acercar. Sí, Acercar, acérquense. Se pueden acercar. Pueden acercarse. El televisor también. Ok, al televisor. No. No. Por favor, los que están por Zoom, si quieren participar, escaneen el código que aparece en la pantalla. En las otras pantallas de afuera también hay
Ah, con el PIN me están diciendo aquí, bueno, no escaneen, usen el PIN. Mire, ¿y el panel no quiere jugar? Y el bolígrafo que yo tenía, pues Tú tenías uno. aquí está en mi bolsillo. Si quieres, préstame tú. ¿Perdón? No, pon un seudónimo. Pon Brooke Chilo, una cosa así. Chévere. Pueden poner su nombre o su pseudonombre o lo que ustedes quieran. En unos 5 minutos empezamos. Entonces, si no, se ponen en pareja. ¿Ok? Y contesta. ¿Ah, en serio? Wow. Sí. Mira que los míos también son. Sí. Tranquila, que estoy que me desmayo. Porque, pero el problema es que en la pandemia me acostumbré a andar en un zapatico de goma. Me desacostumbré al tacón. Pero yo antes siempre andaba en tacones. ¿Sí? Si quieres tú me prestas ese bolígrafo y yo voy llevando el orden de las preguntas. ¿Y cómo pregunto? Ah, bueno, quizás me conseguimos. En 5 minutos empezamos porque estamos retrasados. ¿Esto se oye? Pero parece que no me escuchan. Ok. Bueno, se pueden sentar ya en 5 minutos, en unos minutos, en 2 minutos empezamos. Tranquila, yo me quedo. Dale. Que te vaya, entonces se queda ahí como sí, ya, dale. Ya lo voy ya. A las 6. A las 6. Listo. A las 6, o sea, en 2 minutos. 2 minutos. Ya que todo se quede a la siguiente estamos ganadores. Ah, ok. Queda 1 minuto. Son las 6. Ya son las 6. Fernando, ya. El que no lo pudo hacer se une a un amigo.
Ya empezó. Bueno, ya empezaron. Atentos, la primera no contestaron. El que conteste de primero o la que conteste de primero gana. Claro, tiene que tener la respuesta correcta. Ya va, escuchen algo. Tienen 20 segundos para responder. Por lo general lo van a ver en su teléfono y tienen que responder en su teléfono. ¿Ok? Aquí, ¿qué pasó? Bueno, ya saben para las próximas. Guarden silencio, tranquilitos. A ver, 1, 2. Fernando. Solo 18 estudiaron. Ajá, otra vez, calladito, silencio, concéntrense. Miren, va ganando Yusmari. Creo que se guindó el juego. Bueno, señores, apúrense, piensen rápido porque les van a dar 3 premios. Así que el primero, el segundo y el tercer lugar. Así que Piensen rápido y contesten rápido. está lento. Mira, la conexión seguida. ¿Será que lo reiniciamos porque la gente no conocía? Pues son poquitas preguntas. Sí. Bueno, Yumari, ¿qué es Yumari? Ajá. Wow, respondieron rápido a la conexión perdida. Creo que hay que hacer. Yumari no importa, Yumari ya lo va a contestar rápido después. Sí. Sigue ganando Yumari.
Pero ya va, ¿y qué pasó con Yumari? Liliana, tú no estás jugando. Ok. Que conste que yo... Ah, Yumari. Pero Yumari está en esa. ¿Es Yumari? Ya va, ¿quién es Yumari? Ah, debe ser online. Entonces ella está buscando por internet la pregunta. Yumari, ¿cómo vas a hacer para el premio? Está en Mérida. Ah, Yumari está por ahí. Liliana y María Gabriela. Bueno, vamos a... Yumari se ganó un premio y tiene que comunicarse con la sociedad. Ok, y después lo repetiremos. Bueno, listo. Y eso era para despertarse. Ok. Ahora... Bueno, disculpen, pero es que como todo ha sido un poquito retrasado, buenas tardes y gracias por esperarnos. Le voy a presentar a la doctora Liliana Fung. La doctora Liliana Fung es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. Es la jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Caracas. También es la directora de posgrado. La doctora Fung es médico internista y endocrinólogo. Y nos acompaña hoy junto a un panel de expertos excelente para hablar de síndrome ovario poliquístico. Muchas gracias, Esne. La doctora Esne Aure, como todos la conocen, es médico internista endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad y es vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. La tarde de hoy tenemos a un panel compuesto por expertos en el área del síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente durante la etapa reproductiva. Aquí discutiremos algunos aspectos diagnósticos y terapéuticos controvertidos en el síndrome de ovario poliquístico, el papel de la resistencia a la insulina, la inflamación y el hiperandrogenismo, así como aspectos reproductivos y maternos fatales para resaltar la importancia sobre todo del abordaje de la paciente con un equipo multidisciplinario. Voy a iniciar presentando a cada uno de los panelistas de esta mesa redonda. En primer lugar tenemos a la doctora Indira Centeno, quien es ginecólogo, especialista en reproducción, es máster en biología de la reproducción humana, profesor asociado de Cátedra de Ginecología de la Universidad Central de Venezuela, es directora del curso de Endocrinología Reproductiva de la UCB y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. La doctora Indira Centeno, la tenemos allí. El doctor Freddy González, es el único hombre de la mesa, ginecólogo obstetra de la maternidad Concepción Palacio, es especialista en embarazo de alto riesgo, es jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Docente La Trinidad, coordinador del Fellow de Diagnóstico Prenatal del Centro Médico Docente La Trinidad, coordinador de los países andinos del Comité de Ultrasonido de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia, es decir, FLASOC. Es presidente de FundaSOP, brazo académico de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y es representante por Venezuela de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Terapéutica Prenatal. La licenciada Rosmary Nacimiento, que la tenemos allí, es especialista en nutrición clínica, nutricionista adjunto del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Universitario de Caracas, con apoyo docente del posgrado de nutrición clínica del HUC, nutricionista clínico en cirugía bariátrica del Centro Médico Caracas y docente del internado de nutrición del Centro Médico Caracas. La doctora María Esperanza Velázquez, que la tenemos allí. Está repetida porque Exacto. Es médico cirujano, pediatra puericultor, egresada de la UCB, especialista en endocrinología ginecológica, coordinadora del posgrado de endocrinología pediátrica del Hospital JM de Los Ríos. Perdón, endocrinología pediátrica. nerviosa, todos ustedes la ponen nerviosa. Sí, tantas estrellas juntas. La doctora María Mercedes Pérez Alonso es obstetra, ginecólogo y ginecólogo infanto-juvenil, miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil,
coordinadora académica del diplomado de FLASOP, Conociendo y Mejorando la Atención de la Ginecología Infanto-Juvenil, consultora externa de la Organización Panamericana de la Salud, diplomado en bioética y miembro del Comité de Bioética de FLASOP y diplomado en Educación Universitaria de la UPEL. Y por último, pero no menos importante, la doctora Sara Brito, quien es conocida por todos, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna y endocrinología de la UCB, con diplomado en gerencia de salud pública de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, diplomado en componente docente a nivel universitario, es la jefa del departamento y directora del curso de posgrado de endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Es presidente de FENADIabetes, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Ya una vez presentado a todos estos expertos en esta área, vamos a dar inicio a la primera pregunta. Y voy a iniciar con el doctor Freddy González. El síndrome ovario poliquístico, una endocrinopatía que inicia durante la vida intrauterina. ¿Qué nos puede decir el doctor en relación a este aspecto? Y bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación, felicitarlos. Los obstetras no estuviéramos a las 6 de la tarde sentados como estuviéramos en otro lado, ya este congreso se ha acabado, pero felicitarlos por la presencia y la perseverancia. Bueno, efectivamente, el síndrome ovario poliquístico, como ustedes mejor lo saben, porque manejan muchísimo esta patología, se ha relacionado con el embarazo y la epigenética. Está demostrado el componente genético de muchas enfermedades metabólicas y particularmente la epigenética, que es esta nueva rama que está surgiendo, como que el ADN no se modifica, pero sí la metilación o la desmetilación de la rama de ADN y de ese componente genético, esa información genética y esa preparación que ese bebé tiene dependiendo de ese medio interno favorable o desfavorable que ese bebé se va a adaptar, y es por eso que nuestras madres, no lo sabían y nuestras abuelas no lo sabían, y probablemente nosotros somos obesos, hipertensos, síndrome ovario poliquístico, cardiópatas, y vaya usted un montón de cosas por hacer. Entonces, este momento es un momento bien importante donde ustedes y nosotros tenemos una responsabilidad importantísima, y yo creo que la información va de ustedes hacia nosotros los obstetras, porque los obstetras lo que hacemos es recibir mucha de la información para adaptarla a la embarazada, y es nuestra responsabilidad pues tener niños intrauterinos sanos para tener niños extrauterinos o adultos sanos. Y entonces definitivamente la genética es bien importante y la epigenética, por eso nos apoyamos del nutricionista, del endocrinólogo, del internista, del cardiólogo, para llevar un embarazo lo mejor posible y de esa forma efectivamente lograr un bebé lo más sano posible para que sea un adulto también lo más sano posible. Gracias, doctor. Ahora vamos con los endocrinólogos y quien quiera ayudar a los endocrinólogos. ¿Es la resistencia a la insulina una causa o consecuencia del síndrome ovario poliquístico? Bueno, como todos sabemos, este síndrome de ovario poliquístico es bastante complejo. Tiene una serie de causas y realmente su etiología no está totalmente aclarada. Todos sabemos que tiene un componente genético, como dijo el doctor, un componente epigenético. También tiene un componente ambiental que modifica muchas veces la expresión de este síndrome. Sabemos que es un síndrome que tiene variedad de fenotipos, mucho más de los 4 que se describen clásicamente. Hay muchas formas de presentación y asociado a él suele estar presente la resistencia a la insulina, que realmente no se sabe si es causa o es efecto del síndrome de ovario poliquístico. Pero lo que sí está claro es que un número importante de pacientes portadores de este síndrome tienen resistencia a la insulina y tienen diversos componentes del síndrome metabólico. Y que la presencia sobre todo de estos componentes del síndrome metabólico van a agregar gravedad y severidad al síndrome como tal. Y va a provocar una repercusión seria que pues en la vida adulta puede causar enfermedad cardiovascular, diabetes y una serie de consecuencias metabólicas deleterias para este tipo de pacientes. Entonces, bueno, yo no sé decir si es causa o es consecuencia.
se pareciera estar involucrado en la fisiopatología, por supuesto. La resistencia a la insulina tiene un papel importante en la fisiopatología del síndrome. ¿Ok? Ok, ahora vamos a desempatar. ¿Quiere alguien ayudarme o uso el comodín? Vamos a usar a... Ajá. ¿Uso el comodín? Usa el comodín. No sé qué quieres preguntar. No, que si quieres agregar algo de la causa consecuencia. No, yo pienso igual que Sara, yo comparto lo que ella dijo. Ok. Sobre la resistencia a la insulina. Quizá cuando lo hablemos en adolescentes hablamos algunas otras cosas, pero no sé si es una pregunta siguiente o lo... Sí, es después. Por eso. Bueno, aquí entre Liliana y yo conversando, se ha determinado que existen genes tanto para la obesidad como para la presentación del síndrome ovario poliquístico. Existen, como lo dijo la doctora, también cambios epigenéticos. Entonces estaríamos hablando de dos vías de presentación, tanto genética como epigenética, tanto, o sea, es decir, eso se aplica para el ovario poliquístico como para la obesidad. Y en obesidad se ha encontrado que hay una obesidad genética y probablemente la hiperinsulinemia, producto o mecanismo, consecuencia de la obesidad, podría hipotéticamente, como afirman algunos autores, generar el síndrome ovario poliquístico. En ese caso estaríamos hablando de una obesidad genética que trae como consecuencia el síndrome ovario poliquístico. Pero ya Liliana le va a explicar que también puede suceder al revés. Sí, claro, la resistencia a la insulina es uno de los mecanismos fisiopatológicos fundamentales en el síndrome ovario poliquístico. La resistencia a la insulina es lo que va a contribuir a toda esta disfunción hormonal, alteración de la ciclicidad menstrual y también a las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo. Sin embargo, esto es un continuo y es un círculo vicioso. La resistencia a la insulina contribuye al hiperandrogenismo y el hiperandrogenismo a la resistencia a la insulina. Es decir, fundamentalmente está dentro de los mecanismos fisiopatológicos, pero todos los mecanismos que pasan en el ovario poliquístico, dentro de ellos el hiperandrogenismo como causa fisiopatológica puede también conllevar a resistencia a la insulina y la parte de la obesidad que había mencionado. Ahora me toca preguntar. La vitamina D y el síndrome ovario poliquístico. ¿Qué dice la literatura? Liliana, ¿se lo dejamos a Liliana o le dejamos al panel? El panel primero. El panel primero. Bueno, hay evidencia o hay asociaciones epidemiológicas entre niveles bajos de vitamina D y la presencia de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, todavía esto es un punto controversial. ¿Ok? Porque hay trabajos en los cuales esa evidencia no está presente. Sin embargo, se ha visto que en los pacientes que tienen déficit de vitamina D, la suplementación puede mejorar algunas de las componentes de este síndrome. ¿Ok? El hiperandrogenismo, la resistencia a la insulina, los niveles de glicemia, cuando existe disglicemia, pero es un punto que todavía es controversial. No sé qué información tiene Maripel. Bueno, la vitamina D efectivamente, como todo, creo que aquí vamos a salir más confundidos porque todo sigue siendo controversia realmente y así estamos, aunque hay consenso, sigue con controversia. Sí, no hay nada claro o estudios longitudinales totalmente que definan esa deficiencia en el ovario poliquístico, pero por ejemplo en la parte reproductiva hay bastantes trabajos que sí alegan que disminuyen de manera significativa en los procedimientos de fertilidad, de fertilización in vitro, en la tasa de implantación de la paciente. O sea que el suplemento es importante. Y además hay otros puntos importantes de la deficiencia de vitamina D con la parte de densidad mineral ósea en el síndrome ovario poliquístico. O sea que sí, sigue controversial, pero es una alternativa que tenemos como suplemento definitivamente. No sé si María Esperanza o... No, bueno, incluso en los consensos a nivel desde el punto de vista nutricional en el manejo del síndrome de ovario poliquístico, no se descarta el uso de ciertos alimentos que contengan vitamina D,
porque en teoría con la vitamina D también reforzamos y mejoramos todo lo que está asociado a la resistencia a la insulina. En fin, básicamente es mejorar una resistencia a la insulina y sobre todo durante el momento de la concepción o durante el embarazo. Entonces, claro, ha sido un punto controversial, pero por ejemplo, hemos tratado pacientes con síndrome ovario poliquístico y hemos suplementado con vitamina D. O sea que no es En el caso del totalmente embarazo, Fíjate, lo interesante que actualmente el embarazo se está utilizando el uso de vitamina D en pacientes, no solamente con ovario poliquístico, sino inclusive en pacientes que con alteraciones o metabólicas, o la paciente con obesidad o sobrepeso, o con la paciente con antecedentes de hipertensión inducida por el embarazo. Esa paciente aparentemente se ve favorecida el uso de vitamina D en la incidencia de disminución tanto de parto pretérmino como hipertensión inducida por embarazo, la vitamina D. Entonces, algo debe haber definitivamente por allí en ese juego, donde sí lo vemos prenatalmente, y por supuesto también en la paciente seguramente debe haber algo de eso, ¿no? la presidenta de Sobemo, ¿qué dice? Sí, como lo dicen, todavía es controversial. De hecho, todavía no es una recomendación universal dar suplementos de vitamina D en SOP. Yo creo que lo importante es poder determinar los niveles y en esas pacientes que tengan insuficiencia o deficiencia de vitamina D, suplementarla. Sería uno de los aspectos más importantes porque se ha demostrado que el déficit de vitamina D se asocia con manifestaciones clínicas del SOP más severas. Entonces es bien importante evaluar el estado de la vitamina D en estas pacientes. Ahora vamos a pasar a uno de los aspectos más controversiales de la mesa, que es el diagnóstico y el manejo en las adolescentes. La primera pregunta que tenemos es para la doctora María Esperanza, y también nos va a acompañar la doctora María Mercedes Pérez, que es ginecóloga infanto-juvenil. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en la adolescente? ¿Cuándo se consideran en la adolescente ciclos menstruales irregulares? Eso es muy importante comentar. Y muy difícil de responder. Buenas tardes otra vez. En primer lugar, porque la adolescencia normal se parece mucho a la sintomatología de ovario poliquístico. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de ovario poliquístico, ¿de qué hablamos? Hablamos de trastornos menstruales, ¿okay? Hablamos de, dependiendo claro de la sociedad que lo defina, ¿no? Hablamos de trastornos menstruales, hablamos de hiperandrogenismo, sea clínico o bioquímico, y pues la presencia de acné, de hirsutismo, etcétera. Eso se parece bastante a lo que es la adolescencia normal. Entonces eso ha llevado a que inicialmente se tomaban los criterios diagnósticos de las pacientes adultas y se extrapolaban a la adolescencia. Ya desde el año 2017 hubo un consenso de ovario poliquístico en el cual nos desprendimos un poco y se consideró que entonces en la adolescente íbamos a tener una serie de criterios que eran requeridos. Entonces los criterios requeridos en las adolescentes, en primer lugar, es que haya evidencia de hiperandrogenismo bioquímico y clínico y trastornos menstruales. Y además se consideran coadyuvantes todo lo demás, o sea que es la presencia de acné quístico severo o moderado, la presencia de hirsutismo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren decir y la morfología, perdón, de ovario poliquístico a nivel ecográfico? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo eso? Que tienes que tener los criterios requeridos y pueden estar acompañados o no de cualquiera de las otras manifestaciones. Al igual que en la paciente adulta, es mandatorio descartar una fuente distinta de hiperandrogenismo como suprarrenal, etcétera. En cuanto a los criterios ecográficos, no sé si María Mercedes. Doctora María Mercedes, ¿y cuándo se consideran ciclos menstruales irregulares en la adolescente? Que eso es muy importante establecerlo. Bueno, es muy importante. Buenas tardes y gracias a la sociedad por la invitación. Realmente, bueno, apoyando lo que dice María Esperanza, que trabajamos juntas en el Hospital de Niños. Lo primero que realmente el síndrome ovario poliquístico tiene por lo menos en Venezuela, un sobrediagnóstico muy importante. Primero porque usamos la ecografía como uno de los criterios diagnósticos sin considerar lo otro. Pero respondo primero a lo de las irregularidades menstruales. Nosotros consideramos como normal, por lo menos tenemos un corte, que hasta 2 años después de la menarquia puede haber irregularidades menstruales. Considerando que a medida que pasan los años va a ir en menos, o sea, cada vez van a ser ciclos más regulares, menos anovulación, hasta que llegue a ser, ponte en el 3er año, ya debe tener unos ciclos entre 21 y 45,
que se van a mantener hasta los 19, después de los 19 deben ser de entre 21 y 35, aunque ahorita se están llevando 40 también con las nuevas. Sin embargo, por supuesto, ahí cuando llegamos a ese tercer año, si la cosa va de mal en peor, es decir, en vez de ir para adelante, va para atrás, o sea, tengo menos ciclos, ya llega una menorrea, más de 90 días, etcétera, ya ahí me prende un poco las alarmas que yo tengo que buscar qué está pasando. Y recordar que el síndrome ovario poliquístico siempre es un diagnóstico de exclusión y que en la adolescente tenemos, así como en la adulta, buscar otras causas de anovulación, donde tenemos, por supuesto, el hipotiroidismo, donde tenemos la hiperprolactinemia, que también acompaña el hirsutismo y otros cambios que están en el ovario poliquístico, y lo que tiene que ver con la menorrea hipotalámica, que no la podemos dejar afuera también, tenemos que evaluarla. Y, por supuesto, la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica por déficit de 21 hidroxilasa, que también hay bastantes. Bueno, María Esperanza tiene bastantes casos. Y sí. Y aclarar que antes de los 3 años, o sea, entre el primer año y el tercer año, uno debe tomar el ciclo. ¿Está acercado? Sí. Entre el primero y el tercer año, luego de la menarquia, uno puede considerar normal un ciclo hasta de 45 días, que ya lo decía María Mercedes. Ya luego de los 3 años baja ese valor a menos de 30. Hasta los 19 se consideran 45, hasta terminar la adolescencia. Eso está en los consensos del australiano que hablaste, es del 2018, y lo que está en el consenso de la doctora Lourdes Ibáñez, que es una de las endocrinólogos que más ha trabajado con síndrome ovario poliquístico en adolescentes. Recordar que no tenemos estandarización de algunos elementos de hirsutismo, por ejemplo. En adolescentes no tenemos nada estandarizado. Usamos la escala de Ferriman-Galloway y sabemos que tenemos que hacer algo más hacia ella, pero no es fácil porque, como comentó María Esperanza, acné y algún grado de hirsutismo leve vamos a encontrar en adolescentes, sin que sea un hirsutismo real. Entonces hay que tener en cuenta que lo que hoy en día, hoy estamos aquí sentados, año 2022, de repente dentro del año que viene cambió otra vez y ya el consenso de Rotterdam, que después en Ámsterdam fue otra cosa, y llegamos ahora, vuelve a cambiar. Pero hoy, año 2022, lo que dijo la doctora María Esperanza, criterios necesarios para síndrome ovario poliquístico en adolescentes, las irregularidades menstruales 2 años después de que ha venido la menarquia, y tienen que corroborarse el hirsutismo clínico, o lo que es el hiperandrogenismo clínico expresado ya sea con el acné, el hirsutismo, otras cosas, puede haber virilización inclusive, y por supuesto demostrarlo en laboratorio. ¿Qué pasa con laboratorio? Tampoco tenemos valores bien estandarizados en adolescentes. No hay evidencia en adolescentes suficiente como para decir esto es así y se va a quedar así eternamente. Con relación a, no sé si quieres que hable de la ecografía. De la ecografía. La ecografía, como muy bien contestaron ahí, 8 años después. No nos vale para nada antes. Primero porque la ecografía que se traspola o se extrapola de la adulta es transvaginal. En las adolescentes generalmente no hacemos transvaginal, a menos que ya tenga vida sexual activa y bueno, quiera agregarlo como una parte del estudio que no se debe dejar de hacer, ojo, porque puede haber otras alteraciones, digamos, en el aparato reproductor femenino que tenemos que ubicar. Realmente tiene un útero doble, o no tiene ovarios, a lo mejor es una menorrea hipotalámica, o perdón, es una menorrea por falla ovárica, o no tiene ovario. Entonces, siempre hay que buscar otras causas. Igual los tumores. Recordar que podemos tener un tumor a nivel de ovario productor de andrógeno y ser la causa de un hirsutismo que apareció violentamente o que ha ido progresivamente muy rápido. O puede haber algo suprarrenal. Entonces, tenemos que estar siempre, el eco no es que lo vamos a dejar de hacer, no, yo no voy a hacer un eco hasta dentro de 8 años, no, tampoco vamos a caer en eso. Pero sabemos que como un criterio diagnóstico para síndrome ovario poliquístico, por lo menos ahorita, lo que se dice hoy en día es que sean 8 años después de la menarquia. Entonces nada más nos quedamos con 2 criterios por ahora y el eco sería opcional a partir de los 8 años. El volumen ovárico, lo que el consenso dice, hasta 12. 12 el volumen, 12 o más. No, 12 o más. En el último consenso. Sí, se hace igualito que dijeron en Ámsterdam. En Ámsterdam fue el último que se hizo un cambio con adolescentes y se dijo volumen de 12 o más. Igual los quistes periandrales, más de 12, de 9 milímetros en cualquier parte del ovario y puede ser un solo ovario. Eso sí lo mantenemos. Sí, pero igual hasta después de los 8 años posmenarquia es que le vamos a dar más valor como parte del criterio diagnóstico.
Resumiendo, entonces el diagnóstico en adolescentes se hace en base a los ciclos menstruales irregulares y el hiperandrogenismo. Exactamente. Y si la paciente no cumple los dos criterios, ahora se está, digamos, hablando en la literatura de un término que es en riesgo de SOP. ¿Nos podrían explicar, si la doctora María Mercedes, qué es ese término? Sí, aparte de agregarte algo con relación a las irregularidades menstruales, que hay estudios, por ejemplo, el estudio del doctor Dan Apter, de tiene muchos años ya, pero ya una adolescente puede tener inclusive ciclos anovulatorios hasta 8 años después de la menarquia. Claro, 2, 3 al año, no, a veces no vamos a decir 90 días, 100 días, etc. Pero hay que tener en cuenta que algunas pueden llegar a estar todavía con ciclos anovulatorios un poquito más allá de 6, 7, hasta 8 años se ha visto, y sin tener más nada. Ojo, es porque vamos a decir, su madurez de su eje tarda más. Ese término de riesgo de síndrome de ovario poliquístico es este adolescente que tiene algunos signos, ¿verdad? Que me dicen puede ser un ovario poliquístico, pero no tiene todavía, no ha llegado a los 2 años o apenas acaba de cumplir los 2 años y me dice, bueno, me pone a pensar, porque etiquetar a una persona ya de temprano como síndrome de ovario poliquístico tiene su impacto psicológico. Dejarla sin diagnóstico puede tener un impacto en su calidad de vida, por supuesto, y igualmente psicológico. Entonces la ponemos en riesgo, la ponemos en alerta, la etiquetamos no como síndrome de ovario poliquístico, decimos riesgo de síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué significa? Que yo tengo que reevaluarla una vez que cumpla los 3 años de su edad cronológica de la menarquia, y además sé que el eco lo tengo pendiente para hacerlo 8 años después. Y decirle a los padres y a la misma adolescente, aquí puede haber algo, es posible que no, es posible que cuando yo te reevalúe desapareció esto, desapareció el acné que me parecía que podía ser un signo importante y a lo mejor mejoró, porque recordar que es un acné severo, moderado a severo, quístico, que no responde a tratamientos tópicos típicos, bueno, que manda el dermatólogo. Entonces ese que hay que tener alerta. A lo mejor dentro de 1 año la veo o cuando ya tenga los 3 años y no lo tiene o está mucho mejor o mejor. Entonces eso significa ponerla en riesgo dentro de unos años. De hecho, fíjense que la literatura dice que a partir de los 25 años la prevalencia de ovario poliquístico cae, porque es probable que, considerando la epigenética, el estilo de vida, a lo mejor era un síndrome de ovario poliquístico, vamos a llamarlo leve, y desapareció. O no lo era, entonces cae. Nosotros en el Hospital de Niños, María Esperanza, de la parte de ginecología infanto-juvenil, nuestra prevalencia es de 3%, no más. Porque claro, está en esa etapa que no le vamos a poner diagnóstico, sino en riesgo. Y estamos observándolo hasta los 19 años que se van de la consulta. Quería hacer una pregunta a la doctora. Y esas adolescentes que pasan periodos muy largos de amenorrea, incluso antes de los 8 años, o sea, durante ese periodo previo, merecen una consideración especial. Si ya tiene más de 2 años, sí. Si está dentro del primer año, no hacemos nada, observamos. En el segundo año podemos de repente empezar a hacer alguna evaluación y ya si tiene 3 años, indudablemente ya está en riesgo. Tenemos que buscar otras causas, acuérdense, excluir todo lo demás. Los trabajos de la doctora Ibáñez también apuntan a la aparición de la pubarquia prematura. De hecho, a principios de los años 2000, que fueron las publicaciones más relevantes, incluso donde ella trató pacientes con pubarquia prematura, con metformina y antiandrógenos, hablaban de un riesgo probable de esas pacientes a desarrollar ovario poliquístico en la adolescencia más tardía, que se ha visto en los estudios sucesivos, que efectivamente hay un porcentaje no tan grande de esas niñas que evoluciona hacia ovario poliquístico, pero que también un gran porcentaje no evoluciona. O sea, que ese factor de riesgo que antes se consideraba prácticamente una directriz hacia esa paciente probablemente tiene un riesgo más elevado de hacer un ovario poliquístico. En este momento prácticamente no se considera un factor predictor. ¿Alguien más? No, yo creo que es importante la pregunta que hizo la doctora Sara de que eso es una verdad y no etiquetar con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, pero es un alto riesgo y esa paciente me puede hacer trastornos menstruales importantes en amenorrea y yo ese endometrio debo descamarlo. Entonces hay que estar alerta, como dice María Mercedes, que hay la reevaluación a los 2, 3 años posmenarquia y a lo mejor no le voy a dar el anticonceptivo, pero a lo mejor voy a descamar con progesterona. Eso es importante que irá en la parte de tratamiento.
Ok. Ahora vamos a la siguiente pregunta. En las pacientes adultas, ¿cuáles son los criterios diagnósticos actuales? Pues los diagnósticos. Bueno, los criterios actuales siguen aplicando ahorita los criterios de Rotterdam, que ya lo explicó María Esperanza perfectamente. Trastornos menstruales, aquí el ciclo cambia. Aquí ahora es entre 24 y 38 días por los criterios de la FIGO como tal, que ese es el rango. Si está menor, uno lo llama sangrado infrecuente, y si está mayor de 38, pues uno ya ahí habla de sangrado, perdón, infrecuentes, y en el otro sangrado frecuente. Lo otro es el hiperandrogenismo. En el adulto realmente puede ser clínico o bioquímico, o sea, ya Legro y así catalogan que realmente si es marcado un hirsutismo con un acné severo, no lo puedo catalogar como un hiperandrogenismo, ¿ok? Y el ovario poliquístico por el ultrasonido, que aquí tiene peso igualito que hablamos, la parte de morfología y el volumen ovárico, lo cual el volumen para la adulta es de 10, no de 12, y el número de folículos, aquí el punto de corte que debemos manejar es de 20. Se habló en un momento de 12, después se habló de 25 con una mayor frecuencia de traductor, pero el último consenso y revisiones postulan que, bueno, la tecnología cambia y unos lo tienen y otros no, y que con 20 está bien. Nosotros deberíamos identificar, por supuesto, fecha de última regla de la paciente en el ultrasonido, línea endometrial en esa paciente es clave, porque no puedo dejar la perspectiva de ver el endometrio, porque es uno de los impactos que tiene, y por supuesto la morfología del ovario completo, es describirla, y con que sea en cualquiera de los dos ovarios es válido. Ideal en fase folicular temprana. Si la paciente está en amenorrea, en cualquier momento no hay de otra. Y si realmente consideramos que hay una imagen, llamémosla quiste, que ya no, por IOTA ya no se clasifica así, aquí vivimos en clasificaciones ecográficas, pero una imagen negrita, anecoica, ecolúcida que sea de más de 10, ahí tenemos que tener alerta porque el volumen del ovario me va a cambiar. Entonces son 2 de esos 3 criterios y permanece claro excluir otras causas de hiperandrogenismo. Dependiendo de la presentación, bueno, ¿cuál es lo básico? Prolactina, TSH, T4 libre, medir 17 hidroxiprogesterona, todo ello. Y vamos a indagar mucho más, depende. Si pienso que puede ser un Cushing o como muy claramente dijo María Mercedes, las amenorreas también hipotalámicas pueden darme un cuadro que la diferencial que es un endometrio totalmente delgado, pero ves un volumen ovárico lleno de folículos también. Entonces, esos son los criterios que siguen y permanecen y que en base a eso hay una variedad de fenotipos. Hay unos que los clasifican en 4 A, B, C y D, pero hay otro que es de la A hasta la J, pero bueno, es todas las modificaciones en base a el Instituto Nacional de Salud, a la Sociedad de Rotterdam, los criterios de Ámsterdam, y hasta ahora seguimos en esos criterios de Rotterdam son 2003. Exactamente. ¿Y cómo determinamos la hiperandrogenemia? Hablan todos, hablan los endocrinos. Bueno, en adolescentes lo que se recomienda es la determinación de testosterona total con testosterona libre. Se puede utilizar la proteína, la globulina fijadora de andrógeno, de hormonas sexuales, gracias. LH-FSH, aunque la relación LH-FSH no está establecida como un criterio claro diagnóstico, pues puede ser de utilidad en el marco de una paciente como un indicador. Ya la mencionada prolactina, nosotros solicitamos 17 hidroxiprogesterona y de hidroepiandrostenediona sulfatada como marcadores suprarrenales como para descartar la parte suprarrenal. Creo que no me faltó ninguno, no sé si ustedes piden otra cosa diferente. En vista de que no están estandarizados los valores y vamos a tener, hay algo que se está en el consenso, el último consenso australiano, ellos mencionan, bueno, primero, cómo se hace el examen, con qué método, ¿no? Entonces, el ideal es cromatografía de masa y de acuerdo con eso el valor es un poquito más bajo que cuando se hace por radioensayo, que está en 55, baja a 42. Entonces hay que tomar en cuenta eso. En adolescentes puede cambiar. Y lo que te faltó ahí fue la androstenediona, que la sugieren solamente en caso de que tengamos testosterona normal y sin embargo tengamos signos de hiperandrogenismo clínico. Entonces ahí la androstenediona puede ser pedida, pero no la pedimos entrada para descartar sobre todo 17
progesterona, nosotros también se la pedimos una vez antes de mandártela para allá, para que ella la lleve. Y entonces ya descartamos en la hiperplasia, que de repente nos sorprende y es una de las causas, ¿sí? Bueno, una cosa importante metiéndome aquí en mares endocrino, pero además la testosterona total tiene un peso muy importante, porque si tiene un valor muy alto, inmediatamente me dispara a pensar algo tumoral. Entonces, sí, definitivamente la biodisponible, guau, pero no hay consenso completo, sino hacia la testosterona total o índice de andrógenos libre, midiendo, sacando nuestra fórmula con SHBG. Ujú. En resumen, en adolescentes ya escucharon las determinaciones de andrógenos que deben hacerse. Siempre recordar, el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Siempre tenemos que descartar otras causas antes de llegar o categorizar ese diagnóstico. Ahora, en cuanto a las relaciones y descartar otras alteraciones que también puedan cursar con clínica semejante al síndrome de ovario poliquístico, y le voy a preguntar esto a los endocrinos de la mesa. ¿Qué relación existe actualmente entre síndrome de ovario poliquístico y patología tiroidea? Específicamente enfermedad tiroidea autoinmune. Sí, es una relación que se ha hecho bastante evidente, pues, entre síndrome de ovario poliquístico y diferentes patologías tiroideas, pero más que todo las que están relacionadas con autoinmunidad. Se ha planteado también que en la parte genética puede haber una interrelación entre lo que es el síndrome de ovario poliquístico, el origen genético, ¿ok? Y el origen genético que puede tener la alteración de ciertos factores de crecimiento o genes supresores que hacen que haya una mayor posibilidad de enfermedad de tipo autoinmune. O sea que puede haber una relación entre ellos, entre enfermedad tiroidea, que quizás una de las más frecuentes que se asocia al síndrome de ovario poliquístico es la tiroiditis de Hashimoto. Exactamente. Y fíjate, Entonces, perdón, y fíjate lo relacionado con el embarazo. El proceso inflamatorio relacionado con ovario poliquístico es lo que aparentemente se asocia con el parto pretérmino. Entonces, todo va llevando y restricción de crecimiento, un proceso a nivel decidual, a nivel de procalcitonina, citoquinas, un montón de cosas y eventos ahí que están relacionados con esta parte inmunológica que estoy diciendo, que se manifiesta en esta paciente embarazada que tenía el ovario poliquístico, se embarazó o la embarazó y ayudó a Indira a embarazarla y logramos ese embarazo y resulta que tenemos entonces no la preparó muy bien, entonces nosotros tenemos que calarnos el parto pretérmino, la restricción de crecimiento por ese proceso inflamatorio en esa paciente con el antecedente. entonces vimos, más o menos para resumir, cuáles eran los criterios utilizados actualmente para diagnosticar SOP en adolescente, en la etapa adulta, y vamos a una etapa donde hay muchas también controversias en el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que es la perimenopausia y la menopausia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en esa etapa de la vida de la mujer? Bueno, en líneas generales, cuando ya se tiene el antecedente que hubo un hiperandrogenismo durante la edad reproductiva, pero la tendencia, por lo menos lo que está documentado, es que a medida que transcurren los años, la hiperandrogenemia tiende a disminuir. Incluso en ese periodo de perimenopausia, las mujeres incluso pueden mejorar la frecuencia de sus ciclos menstruales. Ya en la mujer menopáusica, quizás lo más importante a explorar es ya la parte metabólica, pues, que en este periodo, como sabemos, aumenta el porcentaje de grasa corporal, disminuye el porcentaje de masa magra y bueno, la edad ya va hacia un deterioro desde el punto de vista metabólico. Entonces, en estas pacientes, pues, lo más importante, ya muchas de esas pacientes no se quejan de hirsutismo, aunque puede persistir, pero en ellas tenemos que evaluar la parte metabólica, sobre todo porque hay un porcentaje importante de esas pacientes que ya vendrían con síndrome de ovario poliquístico que son obesas y que ya tienen un periodo de tiempo largo que han estado con este factor de riesgo para el desarrollo de diabetes cuando ya no son diabéticas y, bueno, de riesgo para enfermedad cardiovascular. Porque se dice que cuando aparece signos de androgenismo ya importantes o elevación importante de los valores de andrógenos en una paciente menopáusica, ya hay que pensar en otra cosa.
¿ok? Generalmente en un tumor productor de andrógeno. Perfecto. Ok, ahorita vamos a hacer como un juego con la siguiente pregunta. Ok, voy a que conteste María Esperanza, las pediatras, después la doctora Brito y después que le ceda al doctor Freddy el micrófono. ¿Qué estudios son necesarios para evaluar la disfunción metabólica en pacientes con SOP? Es decir, en la adolescencia, en la adultez y en el embarazo. Malvada. Una malvada. Sí, se hace un perfil metabólico general. Yo sé que me estás preguntando por la resistencia a la insulina. Por eso y por otro. Dos puntos son controversiales. Bueno, La resistencia a la insulina en el caso de y la las curva. adolescentes, más aún que en el adulto, la definición de resistencia a la insulina es muy compleja, ¿ok? Muy compleja, en primer lugar, porque no hay a la fecha valores estandarizados de insulina. El OMA es un índice matemático que no debería ser aplicado a individuos, o sea, eso es más bien para estudios. Entonces, no es de utilidad la determinación de insulina en los adolescentes. ¿Ok? En las adolescentes ni en los adolescentes. En general, uno hace el diagnóstico de resistencia a la insulina más por un tema clínico. O sea, cuando uno encuentra pues los hallazgos característicos, acantosis nigricans, obesidad, sobrepeso, y la parte de perfil lipídico en estas pacientes es fundamental, ¿ok? Porque está descrito que ellas tienen un perfil aterogénico. O sea, tienden a tener valores elevados de colesterol, colesterol LDL, con bajo colesterol HDL y triglicéridos elevados también. Ok, no sé si a eso te... Con respecto a la tolerancia glucosada. Ah, ok, claro. En relación con la tolerancia glucosada, pues lo que pedimos es glicemia, ok, puede ser pre o postprandial, o pudiéramos inclusive utilizar carga. En general lo que se recomienda es la carga, ok, en el caso de las adolescentes, si pesan menos de 35 kilos o son muy delgadas, que hay casos de adolescentes con ovario poliquístico que son delgadas, pues debemos calcular la carga por kilo de peso. Ya cuando son más grandes, pues administramos la dosis estándar de 75 gramos. Y pues sí se sabe que hay una asociación de los trastornos de las disglicemias con ovario poliquístico. No sé, De todas maneras, en el consenso de adolescentes, la hiperinsulinemia no se toma en cuenta para diagnóstico. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, no. No es un criterio diagnóstico. No es un criterio diagnóstico. Sí, la insulina realmente no es un criterio diagnóstico para síndrome de ovario poliquístico, sin embargo, es muy importante valorar la presencia de resistencia a la insulina por todo el riesgo que está asociado a este trastorno, más del problema, además del problema del hiperandrogenismo. Bueno, hay trabajos y hay autores que recomiendan hacer por lo menos la insulina basal. Yo sé que es enemiga de la insulina, pero a veces puede dar una orientación. Pero como dice María Esperanza, generalmente es un diagnóstico clínico, pues. Es un diagnóstico que se hace, bueno, ya una paciente obesa, con acantosis, con acrocordones, una paciente que después si es una paciente de riesgo, pienso yo, si es una paciente obesa, uno de una vez pudiera hacerle su carga de tolerancia glucosada si no tiene alteraciones de glicemia en ayunas, para descartar que haya una intolerancia a los carbohidratos. Y bueno, después manejar la parte clínica. Y con eso, sobre todo ir a cambios de estilo de vida para tratar de controlar esa resistencia, que es quizás el factor más importante en pacientes adultas jóvenes y adultas, los cambios de estilo de vida y lograr la pérdida de peso. Pero claro, eso está muy claro que el fracaso en ese sentido es muy grande. Yo creo que una parte importante en estos casos que quizás nosotros no hemos tomado mucho en cuenta es los cambios conductuales. Realmente los cambios conductuales tienen que guiar este cambio de conducta de estas pacientes, porque muchas de estas pacientes una les da recomendaciones de la dieta, las mandan nutricionistas, el ejercicio, pero recordemos que especialmente en estos casos esas son pacientes que tienen también trastornos de ansiedad, depresión, tienen un trastorno de su imagen corporal, tienen pérdida de la autoestima.
y más bien llenan todas esas angustias con la comida. Entonces, si uno no trata de que sean evaluadas por un psicólogo y que esto promueva de una vez cambios conductuales y los ayude, es difícil de que pues se logre un tratamiento efectivo desde este punto de vista. Hay otro aspecto importante dentro de lo que es la insulina en la adolescencia y es ese periodo fisiológico en el cual hay una resistencia a la insulina normal, porque estimulada por hormona de crecimiento y por IGF-1. Entonces, hay algunos autores que hablan de unos valores un poco más altos de insulina en ese periodo puberal, pero como lo dije antes, pues es muy difícil de precisar cuál es ese punto de corte. Algunos hablan de 60, otros hablan de 80, algunos lo llevan inclusive hasta 100 posterior a la carga. Entonces, claro, al no haber esa estandarización, la verdad es que la utilidad es limitada. Y realmente, tal como lo mencionaba Sara, o sea, la conducta terapéutica no va a cambiar. Ya está más que demostrado que los cambios en el estilo de vida son el pilar fundamental. Que eso es difícil de abordar, tal como lo mencionaba Sara, repito. Rosemary va a tener su chance, no te Ok, sí, pero realmente a la hora de tomar las decisiones terapéuticas, realmente el valor de insulina no tendría ningún peso para cambiar la conducta terapéutica. Hablamos de insulina sobre todo porque, aunque sabemos eso, cuando vemos los pacientes ya vienen ya con determinaciones de insulina basal, 60 minutos, 120 minutos. Y yo creo que es importante que nosotros como endocrinos, aquí tenemos ginecólogos, también nutricionistas, eduquemos a los pacientes porque debemos cortar ya con eso de que los pacientes ellas mismas se hagan la insulina o en el laboratorio le hagan la insulina. Sí, eso es sumamente frecuente. El paciente viene con determinaciones y él mismo va y pide que le hagan su insulina. Bueno, que me faltó en el adulto, igual que lo que comentó María Esperanza, es la determinación del perfil lipídico y a veces hacer marcadores especiales que uno, bueno, si es, sobre todo en pacientes a veces que tenemos en trabajos de investigación, uno hace ya marcadores de inflamación o marcadores de disfunción endotelial, pero lo básico es su glicemia en ayunas y un perfil lipídico, porque esa hipertrigliceridemia con HDL bajo ya te habla también de resistencia a la insulina. Fíjense qué interesante y quisiera que después todos me comentáramos este aspecto. Y es que las pacientes con síndrome ovario poliquístico cursan con leves elevaciones de la glicemia en ayunas, pero el diagnóstico de disglicemia es más con la carga de tolerancia porque ellas tienden a hacer más tolerancia a la glucosa alterada que glicemia en ayuna alterada. ¿Ok? Entonces es por eso que en adultos es como más, o sea, la indicación es como una indicación a uno de hacerle al paciente la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75. Y para complementar, sí, para complementar lo que dijo Esne, de hecho todas las sociedades, absolutamente todas las que están dedicadas a síndrome ovario poliquístico, recomiendan que toda paciente con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, independientemente del índice de masa corporal, se haga una prueba de tolerancia a la glucosa oral, basal con 75 gramos de glucosa y se determina glicemia a los 120 minutos. Lo que pasa es que entra un espectro que es la del síndrome de ovario poliquístico delgada. Entonces está la controversia que uno apoya mucho a ustedes como profesionales en la evaluación antropométrica, porque tenemos un grupo en lo que llamamos en la escala gris, donde si bien son delgadas, la composición corporal es muy mala, es decir, tienen una mayor predisposición a tener más componente graso. De hecho, se había asociado de que las que tenían síndrome de ovario poliquístico delgada tienen también una relación directa de mayor acumulación de grasa a nivel abdominal, cosa que puede suceder igualmente con el fenotipo obeso. Entonces realmente sigue siendo la primera línea de abordaje el tratamiento y el cambio de estilo de vida. Eso es lo que llamamos los tintes grises. De alguna manera, eso es un apoyo. Si bien no tenemos los parámetros bioquímicos, nosotros como nutricionistas alertamos a ustedes como endocrinos. Mira, me encontré con esta paciente que tiene un perfil lipídico alterado y una composición corporal que me da más para un porcentaje mayor de grasa que hay que vigilar porque entra en un riesgo de padecer o
en un momento dado de presentar síndrome de ovario poliquístico si no se cuida. Excelente. Ahora, doctor, ¿cuándo en la embarazada con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico se hace la tolerancia? Ok, fíjate, es importante porque ahí lo que tenemos que insistir es en el diagnóstico o la consulta preconcepcional de esta paciente, ¿ok? Y esta paciente preconcepcional, esta consulta o esta paciente que va a acudir a nosotros y tomando en cuenta lo que decías, esa paciente ansiosa, a lo mejor obesa o con aumento de un índice de masa corporal o con trastornos metabólicos o con problemas de fertilidad, que entonces esta paciente por esa menorrea y esa infertilidad o esa asociación de esa infertilidad es una paciente que está realmente angustiada y que después de todo lo que ustedes han dicho, pues califica o se debe diagnosticar o descartar esa posibilidad. Entonces esa paciente debe hacerse un diagnóstico preconcepcional con apoyo de endocrinología que va a hacer las pruebas y como ustedes están diciendo, pues descartar eso porque esta paciente debe inclusive hacerse previo a su embarazo su curva de tolerancia glucosada. Y esta paciente ya catalogada como un diagnóstico de un ovario poliquístico, ya ustedes lo hicieron, ya Indira evaluó a esa paciente, ya la embarazamos, está embarazadita, no llega embarazada, esa paciente califica en cualquier momento a hacerle el despistaje, porque esa paciente puede hacernos una diabetes gestacional, esa paciente nos va a hacer una resistencia a insulina, esa paciente nos va a hacer una complicación, entonces hacemos el diagnóstico en el momento, antes, lo más precoz posible y por supuesto 24-28 que se lo hacemos, pero si ya esa paciente tiene un diagnóstico de un ovario poliquístico, lo vamos a hacer en cualquier momento cuando esa paciente la captemos, o sea, antes, muy temprano en el embarazo o en el momento que tengamos ese diagnóstico. Yo creo que es bien importante en esa consulta preconcepcional, además de, bueno, de que se le hace la curva, por supuesto, ya motivar a la paciente, y si la paciente es obesa o tiene sobrepeso, a perder peso antes de el embarazo, pues que ya ella vaya preparada, evaluar todo su perfil metabólico, además de su glicemia, y que eso la capacite realmente, porque como usted dijo, los niños bajos de peso en útero y los que tienen también peso alto van a ser pacientes con un pronóstico metabólico malo. Entonces la única forma de evitar eso es que la madre tenga conocimiento, porque la madre lo desconoce en la mayoría de los casos, que su estado en el que ella sale embarazada preconcepción va a motivar cambios que van a ser definitivos después probablemente para el producto de esa gestación. Ok, pasamos. Básicamente se hace en el primer trimestre, tal cual, y si nos da normal, se repite a las 24, 28 semanas. Exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de tratamiento. Vamos a comenzar con el pilar, con Rosmary. ¿Qué debemos hacer en cuanto al tratamiento nutricional de estas pacientes? Y sobre todo hablar fundamentalmente de la delgada con síndrome de ovario poliquístico, porque ya sabemos que en obesidad digamos todas las dietas, pero en la paciente delgada con síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál deben ser las recomendaciones nutricionales? No se descarta porque igualmente la delgada tiene riesgo. Entonces, si bien el objetivo primordial no va a ser la pérdida de peso, sino que lo mantenga, por lo menos el primer paso siempre es evaluar la composición corporal. Y dependiendo de esa composición corporal en las cuales nos topemos, nosotros fijamos nuestros objetivos nutricionales. Y realmente el pilar sigue siendo el patrón mediterráneo o la dieta con restricción calórica, que es lo que está descrito también en el consenso australiano. El objetivo básicamente es que también las mujeres que son delgadas tengan una alimentación adecuada, porque la mayoría tiende a consumir alimentos con alta carga o carbohidratos con alto índice glucémico, que también te generan mayor liberación de insulina, y eso a su vez con el modelo que sabemos de lo que es la relación insulina y reserva de grasa, se incrementa más, cambias mucho más la composición y generas un círculo vicioso donde implicas mayores riesgos para desencadenar el ovario poliquístico. Entonces la recomendación en la delgada es que se mantenga con el peso, que se incorpore los hábitos sanos, de hecho incorpore legumbres, frutas, vegetales y alimentos integrales con el objetivo de que la insulina también de alguna manera se vea aplacada, y también la actividad física que siempre se deja a un lado,
Eso también te mejora todo lo que es la parte de la composición corporal, pero lo que más nos interesa es manejar hacia la circunferencia de cintura. Y para ello uno mejora la calidad de la alimentación. Que hay alimentos que existen una correlación positiva en cuanto a mejorar la circunferencia de cintura, sí. Por eso la incorporación de alimentos integrales se ha visto que tiene una relación directa. De hecho, el riesgo relativo de padecer un síndrome metabólico a futuro puede bajar una incidencia de un 30% si incluimos una dieta un poco más balanceada. Hay score que se han utilizado para medir sobre todo la adherencia, que es el problema que nosotros nos encontramos, porque los pacientes comienzan con un plan y después lo abandonan y vuelven otra vez y se vuelve reiterativo. Entonces, el problema también que tenemos con las delgadas con síndrome de ovario poliquístico es que esa acumulación de grasa también genera más hiperandrogenismo y otra vez el círculo y así sucesivamente. Igual con la obesa es similar lo que manejamos con el síndrome metabólico, es las mismas pautas. No hay establecido, tampoco se ha establecido realmente metaanálisis en los cuales se relacione el cambio de estilo de vida, ejemplo, la dieta con la actividad física y la disminución de la incidencia en un futuro, porque ha sido difícil el seguimiento. La mayoría se pierde de las consultas y no se sabe realmente cómo van cursando en su vida o en su edad reproductiva. Pasamos al tratamiento farmacológico. A pesar de ser una endocrinopatía tan frecuente, todavía no tenemos un tratamiento como tal aprobado para el síndrome ovario poliquístico. Vamos a iniciar con la parte metabólica aquí y quiero preguntarles a los panelistas, ¿metformina para todas las pacientes con síndrome ovario poliquístico? ¿Metformina para el embarazo? No, primero. Abierta. Bueno, fíjate, yo aquí me voy a meter en camisa de 11 varas porque ustedes son los expertos en esto. Pero sigue siendo controversial la metformina en el embarazo, ¿ok? Hay gente que defiende abiertamente la metformina y le da un valor importante y otra gente que aparentemente no le da tanto importancia. Hay gente que defiende la metformina solamente en primer trimestre y hay gente que la suspende y otros que mantenemos la metformina por todo el embarazo. Es un medicamento categoría B que está permitido en el embarazo por la FDA, pero sigue siendo controversial. Ahora, hay estudios serios donde sí se ha visto la disminución del aborto, de la pérdida gestacional recurrente en estas pacientes que tienen el síndrome metabólico o la paciente con parto pretérmino. Se ve disminuido con el uso de la metformina en estos pacientes. Con diabetes gestacional hay unos grupos que sí, otros dicen que no, es controversial el resultado con peso del bebé y con diabetes gestacional. Pero creo que la metformina es un medicamento valioso, importante y que nos ayuda, sobre todo en esta paciente que ya logramos muchas veces la ovulación, los cambios de vida, por supuesto, y nutrición, que es importantísimo en estas pacientes, logramos el embarazo y pues aparentemente sí hay, sobre todo en estas pacientes que son abortadoras habituales. Esta paciente con una abortadora habitual es una paciente más ansiosa, con más problemas y que después de descartar un montón de causas que no son sino metabólicas, pues se ve favorecida el uso de la metformina en esta paciente. Ok, ahora ya nació María Esperanza en niños y adolescentes, ¿cuándo metformina? Esa es una muy buena pregunta también. O sea, porque está clarísimo que el pilar para el tratamiento del síndrome ovario poliquístico en la adolescente son los cambios en el estilo de vida. Ciertamente hay una gran cantidad de metaanálisis comparando inclusive el efecto de los cambios del estilo de vida versus metformina y se encuentra prácticamente ninguna diferencia y es más, mejoran más las pacientes que hacen cambios en el estilo de vida que las que utilizan metformina. O sea que de manera ideal no es de entrada que uno le va a indicar metformina a esas pacientes. ¿Qué dicen los consensos? ¿Qué dice el consenso 2017? Que pudiéramos utilizar metformina en estas pacientes a una dosis de 850 miligramos diarios en adolescentes. Pero que no debe ser la herramienta terapéutica inicial, que siempre debemos comenzar con cambios en el estilo de vida. Ok, ahora creció, doctora Brito. Bueno, en el adulto más o menos las consideraciones son las mismas. Metformina no para todo el mundo. Sin embargo, bueno, la metformina
puede tener un impacto en la mejoría de algunos factores del síndrome de ovario poliquístico. Disminuye la neoglucogénesis, tiene un efecto favorable sobre el perfil lipídico, puede mejorar los procesos de anovulación. Entonces, yo pienso que en pacientes obesas o en pacientes con disglicemia, pues a considerar un factor importante, además que es un medicamento que es fácilmente accesible, que ya se tiene una experiencia muy larga y consolidada con el uso de ella. No lo veo descabellado, pues. Lo que sí no considero es que sea para todo el mundo, sino bajo ciertas consideraciones. Ok, ahora se quiere embarazar, Indira. Bueno, fíjense, tal cual, la metformina, a veces incluso comparamos, yo digo que peras con manzanas, o sea, la metformina con los estimuladores o inductores de ovulación, donde fundamentalmente es clomifeno y bueno, voy a tocar un poco esa parte de fertilidad, e inhibidores de aromatasa como tal. Hay estudios, de hecho, hay trabajos interesantes donde hacen, no solo es la disfunción ovulatoria, el tiempo de infertilidad, el índice de masa corporal de la paciente. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo hago con clomifeno solo o lo hago con clomifeno y metformin? Definitivamente la tasa y la edad, obviamente, la edad es un peso importante. Ahora, el valor de la antimuleriana. Entonces, no es para todas, no es un inductor, pero si yo tengo una paciente que tiene insulinoresistencia y va a un procedimiento sencillo de inducción de ovulación a un procedimiento de alta complejidad, debe utilizar la metformina porque es una indicación, tiene una condición metabólica que eso lleva. ¿Qué alternativas tenemos igualito en esta línea de fertilidad y reproducción? La primera línea, pérdida de peso. Todos los trabajos de larga data hablan que perder el 10% del peso incrementa o mejora los trastornos menstruales en la paciente, la regulariza y ovulación. Después que viene la parte farmacológica. ¿Cuál es la primera línea? En el momento actual estipulan el inhibidor de aromatasa que se habló en la tarde, la doctora Capriles habló, se utiliza también, no es como inductor de ovulación marcado por la FDA, pero ya hay trabajos grandísimos que además relacionan toda la parte de teratogenicidad, que era un temor que se tenía, y hay trabajos relacionados con el clomifeno, y tiene la ventaja porque ese inhibidor de aromatasa disminuye la tasa de embarazos múltiples y aumenta la tasa de embarazos vivos. Entonces, tenemos estas dos condiciones, ¿ok? O sea, el uso de inhibidores de aromatasa o citrato de clomifeno. Si la paciente no me responde en unos 6 ciclos, yo debo pasar a gonadotropinas o a fertilidad como tal. Entro en la parte de la punción laparoscópica, que es otro punto. Voy a hacerlo por aras del tiempo de agarrar la parte reproductiva. ¿Tiene valor o no? No es la primera indicación, aunque hay muchísimos trabajos que al compararlos con inductores o con gonadotropina son iguales todo lo que es la tasa de embarazo, etcétera. Oye, someter a una paciente a una laparoscopia teniendo alternativas farmacológicas no es la primera opción. ¿En quién es? En la que es resistente al tratamiento farmacológico o en esa paciente que tiene una infertilidad que yo voy a hacer una laparoscopia como tal. Pero en resumen, sí, me fui por todas las líneas, pero la metformina es una alternativa, una terapéutica en esa paciente que tiene un síndrome ovario poliquístico, pero además tiene su insulinoresistencia. No es el inductor, pero es el tratamiento para la parte metabólica. Incluso se habla de inositol también, adicional, y aquí hay múltiples terapias como tal, y bueno, hasta aquí me quedo. No, pero muy bien que tocaste el inositol, porque ese es un tema controversial actualmente. ¿Cuál es el papel del inositol en el síndrome ovario poliquístico? O sea, ¿qué dicen los trabajos? Los trabajos mencionan que el inositol mejora la señalización del receptor de insulina. Entonces se ha establecido que pudiera ser una terapia alternativa para aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina. Realmente es difícil obtenerla de forma natural porque no la producimos totalmente, pero por eso se sugiere la suplementación. De alguna manera cambia la conformación, pero eso también tiene que ir unido al cambio de estilo de vida. Sin eso, independientemente de si tú tienes una composición grasa muy alta y una muy baja masa magra, es difícil mejorar la sensibilización de la insulina. Simplemente lo que está planteado es para mejorar sensibilización. No sé si el panel tiene más.
Vamos a otros tratamientos que no están aprobados en SOP, pero que ya hay trabajos con ellos, como los agonistas del receptor del GLP-1, los inhibidores de SGLT2, los inhibidores de la dipeptidasa tipo 4. En resumen, ¿qué es lo que nos pueden decir los endocrinólogos acerca de este tratamiento? En adolescentes no hay experiencia con ese tipo de medicamentos en SOP. Bueno, realmente son tratamientos que van guiados directamente a la obesidad, principalmente, pues. De lo que yo he revisado, hay poca experiencia también en adultos, pero son alternativas a metformina que no tenía ninguna incidencia en la baja de peso, pues. Entonces ahora tenemos análogos de GLP-1, que hemos visto que ya fue aprobado en obesidad y que da buen resultado. Y al mejorar la obesidad, pues vamos a mejorar una serie de factores importantes que están involucrados en las alteraciones metabólicas y también en la parte reproductiva o en la parte ginecológica de estos pacientes. Sí, se mencionan análogos de GLP-1, miméticos de incretina, porque también si se usan por lo menos pueden de alguna manera ayudar a controlar la glicemia y la insulina, aunque no tenga un efecto marcado sobre el peso. Y también los inhibidores ecotransportadores de sodio-glucosa, pero por la pérdida de glucosa a través de la orina, pero no, yo no tengo ninguna experiencia. En realidad son muy pequeños, los estudios son de muy poca población. Eso es lo que está pasando. El DPP-4, que es la sitaglitina, se ha utilizado en intolerantes a la metformina. Que tienden a mejorar es la glicemia. O sea, en sí, estos fármacos están dirigidos a ovario poliquístico con hiperglicemia, con disglicemia. Y voy a cerrar el tratamiento con la doctora Indira. Anticonceptivos orales combinados en pacientes con alteraciones metabólicas. No hay trabajo de los criterios médicos de elegibilidad, por lo cual nosotros hacemos por la OMS para decir a esta paciente le doy anticonceptivo y a esta no. Entonces son 4 criterios, los 2 primeros son categoría 1 y 2 que se los puedo dar porque el beneficio es mayor que el riesgo, y el 3 y 4 no lo demos, lo catalogamos como contraindicación. Eso se avala para distintas condiciones o patologías, dislipidemia, hipertensión arterial, etcétera. Y ahí está claro que cuando hay una dislipidemia con otro factor de riesgo cardiovascular, es categoría 3 o 4 los combinados, estrógeno con progestágeno, bien sea anticonceptivos o el inyectable. Y el acetato de medroxiprogesterona, que es el inyectado como tal, que es solo progestágeno, por la disminución que tiene HDL, también lo categorizan como un 3. Pero no aplica directamente a la paciente de SOS. Estoy haciendo la categoría que hace la OMS en general porque no hay trabajo con SOP. Se extrapola, por supuesto, porque es la condición. La paciente que tiene realmente un SOP y no hay ninguna disfunción metabólica relevante, bueno, de hecho sabemos que además los anticonceptivos los podemos dar en pacientes diabéticas que no tengan una evolución larga ni retinopatía, es categoría 2, los combinados y solo progestágeno, pero en el SOP lo mandamos cuando no hay dislipidemia ni ninguno de estos factores como categoría 4, ¿por qué? Por el hiperandrogenismo. Volvemos al inicio, o sea, esto se relaciona con la insulinoresistencia. Si yo no freno esto, ¿cómo hago? ¿Y cómo protejo además ese endometrio? Porque es claro que los trabajos en la parte oncológica, oncoginecológica, el cáncer de endometrio es una realidad. ¿Es el SOP verdaderamente? ¿Es toda esta complejidad? No sabemos si es el SOP o es la obesidad per se o es la resistencia a la insulina, porque los trabajos tienen... Volvemos, el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico es complejo y ha habido un sobrediagnóstico. Entonces, realmente anticonceptivo se puede dar siguiendo los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, pero si hay una condición metabólica como una dislipidemia, un factor de riesgo o tromboembolismo, los combinados no los quiero. Entonces doy píldora solo progestágeno o puedo colocar el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que es un progestágeno más androgénico, pero su acción en el 80% es a nivel endometrial y nos protege endometrio como tal. Y la última pregunta es, ¿cuál es el antiandrógeno más eficaz?
Bueno, el antiandrógeno más eficaz es el acetato de ciproterona, pero ya sabemos que han salido unos y otros alertas y tenemos a miles de pacientes desde los 15, 16 años, tomando 10 años, me llegan a mí a la consulta tomando el Diane 35, bueno, el acetato de ciproterona. Tenemos luego en secuencia el Dienogest, que es un progestágeno no nuevo, es un progestágeno de segunda generación, pero es antiandrogénico, bien el acetato de clormadinona y tenemos la drospirenona. Pero cualquier anticonceptivo es avalado por todos los estudios y consenso para tratar el hiperandrogenismo, porque el tinilestradiol aumenta globulina fijadora de hormona sexual. Y el progestágeno, de los 4 que nombré, lo maravilla es que además tiene un efecto a nivel de receptor antiandrógeno. Exactamente. ¿Y de los fármacos antiandrogénicos? Ah, pero espironolactona es de la que uno más utiliza y la... Y sí, esa es la que uno más utiliza y la combinas con el anticonceptivo, pero en escalera siempre va, sobre todo en este grupo de pacientes, con anticonceptivo y si no te responde, le adicionas la espironolactona como tal. O combinado. Y el inconveniente de los otros antiandrógenos es que, por ejemplo, a flutamida se le atribuyen mucha hepatotoxicidad, entonces el riesgo de hepatotoxicidad hace que incluso esté prohibido su uso en algunos países. Okay. Entonces, siempre con el finasteride tampoco, entonces siempre con la que hay mayor experiencia es con la espironolactona. Y un punto importantísimo es conocer el impacto teratogénico de los antiandrógenos. Entonces no podemos mandar antiandrógenos si no colocamos anticonceptivos orales porque que la paciente está en vida sexual reproductiva. ¿Ok? Nos hemos paseado entonces por todas las etapas. Sí, sí, realmente les agradecemos a los participantes haber estado con nosotros hasta esta hora, principalmente a todos estos panelistas estrellas que tenemos la noche de hoy, donde abarcamos ese equipo multidisciplinario que hemos hablado, endocrinólogos, ginecólogos, nutricionistas, expertos en medicina perinatal. Y antes de que se vayan, los quiero invitar a que se queden a la presentación de los trabajos libres ganadores. Así que por favor, si se pueden quedar. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo se mantiene el anticonceptivo oral combinado? No, el anticonceptivo se mantiene hasta que la paciente lo desee, o sea, hasta que quiera un embarazo, hasta que quiera fertilidad. Mientras tanto, el anticonceptivo puede usarlo por largo tiempo, ¿no? Claro, siempre verificando que no tenga algún criterio que obligue a retirarlo o sea, aparezca alguna contraindicación, pero si no, puede estar tranquila con su anticonceptivo. Tiene una pregunta. Están usando la bicalutamida. Quería saber si tienen alguna información certera, como si podemos reemplazar el uso de la flutamida, porque como dijo la doctora Indira, la espironolactona siempre tiene que estar acompañada de un anticonceptivo y no todas las pacientes desean usar anticonceptivos, aparte de todos los efectos que puede causar solamente el uso de la espironolactona sola. Entonces quería saber si saben, tienen algunos reportes del uso de bicalutamida, si hay estudios que lo recomienden. Mari, disculpa, yo lo leí, pero no sé de biglutamida como ustedes saben tanto, pero todos los antiandrógenos hay que utilizar anticonceptivos, espironolactona, flutamida, finasteride, todos, ¿ok? Ok. No, bueno, ahorita ahí, yo lo he leído bastante en el área de dermatología. Sí. Lo están usando ampliamente y no acompañado de anticonceptivos. Sí, o sea, por eso quería que si tenían alguna información. Para el tratamiento del hirsutismo. Sí. Pero inclusive en los reportes que leí sobre el uso de bicalutamida, no es superior además, y no lo conversamos, es demasiado extenso, pero no es ni superior ningún antiandrógeno al uso de en los reportes al láser y al IPL, que es lo que se recomienda como tratamiento de primera línea para ellos dicen que la bicalutamida, en esos estudios reportan que la bicalutamida tiene menos efectos hepáticos
al compararlo con el uso con la flutamida. Por eso ellos lo sustituyeron en los trabajos y lo están usando ampliamente. Pues entonces, bueno, quería saber si tenían alguna información de eso. Inclusive ahorita bajaron la dosis de bicalutamida. O sea, están hablando de 1 miligramo por kilo de peso. Entonces, bueno, no sé. Hay grupos que están todavía trabajando Ok. con flutamida, perdón. Aquí en Venezuela a mí me llamó la atención porque, claro, había leído, yo ahora nunca he usado flutamida. He sido como miedosa para eso, pues me parece por esos efectos hepatotóxicos, pero me ha sorprendido que recientemente he recibido 2 o 3 pacientes indicados por los dermatólogos, flutamida. Nosotros Pa- tuvimos, yo pudiera decir que bastante experiencia en el universitario, estuvimos una época que utilizamos mucha flutamida y realmente la hepatotoxicidad la vimos muy poco, porque se habla que también debe haber un componente idiosincrático en el paciente. O sea, realmente no vimos y estuvimos utilizando bastante tiempo, sobre todo en esas pacientes que consultaban por acné. Allí era donde mejoraba mucho ese síntoma. En esos pacientes con acné severo, ahí veíamos resultados fabulosos con el uso de flutamida. Realmente tuvimos varios pacientes, pero Nosotros también. Inclusive porque eso esa indicación nace justamente de un trabajo de la doctora Ibáñez. Pero claro, a lo mejor habría que ver qué dosis están usando los dermatólogos, porque por lo menos la que nosotros indicábamos era 62,5, que era el cuarto de la tableta. sí, exactamente. Era muy poco. Entonces, y una vez al día. Entonces, a lo mejor podría tener que ver el que utilizábamos dosis muy bajas y no vimos la hepatotoxicidad, no sé. Sí. Muchas gracias. De verdad vamos a cerrar ya esta mesa redonda que ha sido muy nutritiva. Muchísimas gracias nuevamente a todos los panelistas por haber estado aquí y sobre todo a los participantes y les pido que por favor se queden para la presentación de los trabajos libres ganadores.